Hola, buen día. Soy Juliana Pavón Beltrán y junto a mi compañera Taylor Gómez les vamos a hablar acerca de la prueba de eficiencia de campo de cipermetrina, amitraz y etioquil en Bófilus microplus. Las garrapatas del tipo Rhipicephalus o Bófilus microplus constituyen uno de los desafíos más grandes para la ganadería, sobre todo en regiones tropicales, pues son capaces de transmitir enfermedades como la anaplasmosis o como la babesia. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que también se utiliza muchísimo precisamente para el control de estas garrapatas, controles químicos, que son los que en este caso estamos evaluando, que pues sería la cipermetrina, el amitraz y el etioquil. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que el uso indiscriminado de estos productos puede llegar a generar resistencia y asimismo, pues generar más dificultad a la hora de necesitar erradicar este tipo de parásitos. Acerca del ciclo biológico de Rhipicephalus o Bófilus microplus y de Amblioma cajenense, inicialmente Bófilus es un parásito que requiere solamente de un hospedador, a diferencia de Amblioma que requiere de 3 hospedadores. Todo el ciclo biológico de la garrapata Bófilus microplus ocurre arriba del hospedador, en cambio en Amblioma no pasa así. Inicialmente la larva sube a su primer hospedador, se alimenta, baja, muda a ninfa, después vuelve a subir a otro hospedador, se alimenta nuevamente para poder convertirse así en adulta, en garrapata ya adulta, y pues inicia el proceso de diferenciación de sexos, baja nuevamente y vuelve a subir a otro animal donde ocurre la fecundación, donde ocurre la alimentación como tal ya de esta garrapata, baja o posiciona y vuelve a iniciar el ciclo. En cambio, en Bófilus microplus ocurre que la larva sale y sube por acción de estímulos físicos como la respiración del animal, sube, hace todo el proceso de convertirse en ninfa, 8 días dura aproximadamente, luego se convierte en adulta, 7 días aproximadamente ocurre la diferenciación de sexos y las que son hembras pues inician proceso de fecundación para poder repletarse, ya estando repletas, bajar al suelo o posicionar en aproximadamente 15 a 45 días y pues iniciar nuevamente todo el ciclo y la fase parasitaria, muy importante, dura de 18 a 21 días. Bueno, mi nombre es Taylon Gómez y vamos a hablar sobre las variables ambientales que van a modular pues el ciclo de Bófilos micrófilos. En cuanto a las variables, podemos hablar que es la temperatura, también está la humedad relativa, se encuentra también la radiación solar y pues la vegetación que pues modulan el ciclo y la supervivencia pues de la garrapata, ¿no? En cuanto a en los climas bajos es mucho más demorado el ciclo reproductivo de bófilos, ya que pues obviamente va a requerir una temperatura de 28 a 30 grados Celsius o centígrados. En cuanto a la humedad relativa, está entre el 80 al 90%, ya que ayuda a que su reproducción sea más efectiva. Y una diferencia del amblioma a bófilos es que el amblioma tiene su estructura de su ciclo es de manera fotoperiódica. En cuanto a las diferencias biológicas de entre una garrapata y la otra, o sea, Rhipicephalus o Amblioma, inicialmente está en su ciclo, sabemos que uno es de un solo hospedador, el otro es de 3 hospedadores, el Bófilus es transmisor de enfermedades como anaplasmosis y babesiosis, en cambio, Amblioma transmite, es Rickettsia rickettsii, y hay que tener en cuenta de que las dos tienen relevancia en producciones ganaderas. Sin embargo, ha tenido problemas sanitarios por resistencia, aún más la Bófilos microplus que el amblioma cajenense. Bueno, en cuanto al principio activo de los medicamentos que se utilizaron, por ejemplo, en Etión se les es conocido como etioquil y el tipo es organofosforado y su toxicidad se encuentra en la categoría 2. Normalmente los EPP son guantes, gafas y entre gotas y su acción es lo que hace es inhibe pues la acetilcolinesterasa, lo que hace es que se produzca pues, un parálisis. En cuanto al
El precio pues es muy variable, su presentación viene de 30 mililitros y la cipermetrina es conocido como Carval al 15%, que es un tipo piretroide con una toxicidad de categoría tipo 2 y los implementos que se pueden utilizar son guantes químicos igual que en el anterior y la acción es que hace que afecte pues, los canales de sodio y haya parálisis o efecto repelente. Su precio varía entre 7.000 a 95.000 pesos y el Amitraz podemos hablar sobre que es ERMA al 12.5, es un tipo de amidina que normalmente su toxicidad va de la categoría 3 y los implementos puede ser nitrilo, mascarilla orgánica y su acción hace es que se activen pues los receptores dopaminérgicos que hace que haya una parálisis y su precio pues varía entre 10.000 a 60.000 pesos. En cuanto a las indicaciones de la aplicación del producto y la dosis que hay, pues vamos a tener unas fórmulas médicas. En cuanto a Tioquil, es que se va a tomar pues el volumen de la mezcla, que es por litros, y que se va a producir por un ml, es donde pues va a haber como un volumen total de la mezcla que va a ser producido pues por un frasco de 30 ml y es ahí donde vamos a obtener pues, los litros de las mezclas que son necesarios para un bovino adulto, que son en total 4 litros, y al usar 4 litros como medida estándar, se le va a sacar como el costo por animal. Es un ejemplo que puede ser una venta referenciada, por ejemplo, 16.300 dividido pues por frasco, que son 30 ml, lo cual vamos a obtener pues un costo por animal de 1.629 pesos. En cuanto al cálculo de la cipermetrina, vamos a obtener un volumen de la mezcla que va a ser producido en total por un ml de producto igual a un litro, que va a ser una indicación que un ml es igual a un litro de agua. Entonces, en cuanto a esto, el volumen total de la mezcla va a ser producido por 1.000 ml y es ahí donde vamos a obtener los animales que van a ser tratados, que va a ser litros dividido por animal, que es un total de 4 litros. A este se le va a sacar un costo por animal, por ejemplo, el precio puede ser una referencia 65.500 dividido por un litro, el cual va a ser 258 58.000 por animal. En cuanto al cálculo de la mitras, vamos a hacer una conversión que va a ser de 1.600 litros, que va a ser de una mezcla pues por ml, que normalmente se va a aproximar ese valor a 0,606 litros, que va a ser por ml según las tablas prácticas, en los cuales usaremos un total de 0,6 litros por mezcla de un ml, que va a ser un producto de valor equivalente según la ficha técnica. En cuanto a este, vamos a tomar pues el valor, o sea, el volumen total de la mezcla que va a ser producido pues por 100 ml y a este se le va a concordar con otras tablas prácticas, por ejemplo, 33 ml es igual a 20 litros, que da un total de 0,606 litros por ml. A este se le va a sacar pues lo mismo, los animales tratados que son 4 litros dividido por animal y este se le saca como un costo referenciado que va a ser de 19.900 dividido por 100 ml y se obtiene un precio de 1.326 pesos por animal. La metodología se llevó a cabo en 3 lotes de garrapatas en 3 fincas diferentes. Las clasificamos en 3 tonos distintos para poder diferenciarlo a lo largo de todo el trabajo. En la finca La Gaitana, ubicada vía Puerto López, se clasificó de un color verde, se tomó un total de 10 garrapatas, se seleccionaron las 10. Para control se tomaron 5 garrapatas y para la prueba de eficacia 5 también. La prueba de eficacia son aquellas que utilizamos los garrapaticidas. En la del control no. De color amarillo tenemos la finca Santa Rosa ubicada en la vereda Veracruz en Cumaralmeta. Se tomó un total de 16 garrapatas, se seleccionaron 14 de ellas. Para el control se utilizaron 5 y para la prueba de eficacia 9. Luego tenemos la finca Santa Lucía ubicada en la vereda Buena Vista, a las afueras de Villavicencio Meta.
Se tomaron un total de 16 garrapatas, se les seleccionaron 12 y se utilizaron 6 para control y 6 para prueba de eficacia. Estos, digámoslo así, estos mapas geográficos fueron realizados por un ingeniero civil. Se hizo uso de unos recipientes plásticos, cada uno se llenó con 10 mililitros de agua, agua normal, agua de llave, y en cada uno pues digámoslo así, se escribió el nombre del lote en el que se iba a clasificar. Inicialmente tenemos el de Buenavista, en el de Buenavista se utilizó la cipermetrina, bueno, Buenavista es Santa Lucía, en el de La Gaitana se utilizó el etioquil, y en el de Santa Rosa se utilizó el amitraz. Entonces ahí podemos verlo clasificado por colores. Igualmente ya cuando están posicionados en las cajas de Petri, se sumergen entonces en esta disolución por aproximadamente 10 minutos, luego se sacan, se secan con una toalla de cocina y se deben pegar sobre una cinta doble faz boca arriba las garrapatas para seguir el proceso, y ya se clasifican en sus cajas de Petri, que se deben marcar debidamente. Como podemos observar en el video, se estaba haciendo uso de una micropipeta, se utilizaron 250 microlitros de cada garrapaticida por cada 10 mililitros de agua. Ahí estábamos aplicando etioquil. Y antes de que lo cambie, échelo ahí. En la imagen del medio podemos observar, todas fueron imágenes propias, ¿no? En la imagen del medio podemos observar la imagen ampliada, muchísimo más ampliada de un Bófilos micrófilos. Esta garrapata se diferencia por lo largo que puede llegar a tener, digámoslo así, su boca, porque pues el amblioma tiene muchísimo más largo su boca. Luego a la derecha tenemos en total todas las cajas de Petri clasificadas con los colores anteriormente mencionados. Ahora les voy a hablar sobre los resultados y hallazgos que hemos tenido en esta prueba. En la semana número 1 tenemos estos siguientes resultados. En la imagen de la izquierda tenemos la muestra del lote La Gaitana con un 0% de oposición y un 100% de mortandad. Luego esta pues fue probada con etioquil. En el medio tenemos la muestra de Santa Rosa con un 44.44% de ovoposición, un 55.55% de no ovoposición. Podemos observar que las 9 que fueron seleccionadas para la prueba de eficacia, 4 pusieron, pues ovoposicionaron. A la derecha tenemos la muestra de la finca Santa Lucía con un 33.33% de oposición y un 66.66% de no oposición. O sea, de las 6 que se seleccionaron, fueron 2 las que oposicionaron. En la semana 2 tenemos una evolución significativa y totalmente relevante en cuanto a los resultados de la finca Santa Rosa. Pues como podemos observar en la parte de arriba, en la imagen de la izquierda, tenemos las garrapatas de control y en la parte de abajo tenemos las garrapatas de eficacia. Hay un 50% más de aumento en la producción de huevos que en la de eficacia, lo que puede tener una relación totalmente directa con el producto que se utilizó para controlar esta reproducción o para controlar esta garrapata. En el medio tenemos la muestra de la gaitana. En la semana número 1 y la semana número 2 seguimos con el 100% de muertas, no hubo una relación, una diferencia como tal, se siguen secando, es lo único evidente. Y pues en la imagen de la derecha observamos las de control que también fueron, digámoslo así, también murieron. Entonces llegamos a la conclusión, inicialmente teníamos la hipótesis de que de pronto esto se debía a la eficacia del medicamento, sin embargo no fue así porque las de control también habían muerto. Entonces llegamos a una conclusión y esta fue que las garrapatas murieron seguramente o un día después o el día que se realizó el laboratorio del día cero.
Finalmente, en la semana número 3 tenemos la muestra al lado izquierdo de la finca Santa Rosa. Podemos observar una mayor cantidad de oposición. Es evidente, totalmente evidente en cuanto a temas de las garrapatas de control. También podemos observar que las garrapatas empezaron a secarse y a cambiar su tonalidad. Y a la derecha podemos observar nuevamente las de control, pero de la finca Santa Lucía, donde hay ovoposición de dos garrapatas específicas y hay una nula ovoposición en las demás cuatro. Y esto debido a que directamente a la edad, la madurez de estas garrapatas, pues como vemos el tamaño es mucho más reducido, lo que no va a generar como tal una oposición que generaría una garrapata adulta. En cuanto a las estrategias de medicina veterinaria preventiva respectivo al tema de biotopo y biocenosis, el biotopo hace referencia a los factores abióticos y la biocenosis a los factores bióticos. Entonces, entre los bióticos o la biocenosis tenemos tanto las garrapatas como los microorganismos, como los bovinos, como los insectos y todos aquellos que habitan en su ambiente específico, en su hábitat. Y también tenemos el biotopo, que ya serían los factores climáticos, el lugar en el que se encuentra, digamos, el alimento que pueda estársele suministrando a estos animales, el lugar donde se encuentran, etcétera. Entonces, en cuanto a la medicina veterinaria preventiva, cabe recalcar que hay métodos específicos para el control de esta garrapata en las producciones bovinas, como por ejemplo la rotación de potreros. Se pueden buscar métodos sostenibles como este. Biogarrapaticidas también puede ser uno de ellos. Se ha comprobado en algunos estudios que el extracto de Annona muricata puede llegar a generar reducción en la ovoposición de estas garrapatas, pero también se pueden utilizar factores químicos como por ejemplo los ya mencionados, la cipermetrina, la mitraz o el etioquil, para poder controlar esta reproducción de estas garrapatas, siempre manteniendo los factores de el equilibrio como tal de la sanidad del animal, o sea, no sobredosificar estos animales, no generar una toxicidad. También tener en cuenta de que son químicos que pueden estar alterando tanto el equilibrio del suelo como el equilibrio de los microorganismos que allí habitan y que pueden generar una, digámoslo así, una homeostasis, un equilibrio a nivel de toda la producción. Y esto también puede tener repercusiones, si son positivas, en la eficacia de la producción como tal, si es lechera, en la producción de leche, o negativas en su efecto por abuso de sustancias, por decirlo de alguna manera, bajando la producción lechera, cárnica o la que sea respectiva. En cuanto a la discusión, pues bueno, cada uno de las sustancias utilizadas, de los garrapaticidas, el etión lo que hace es generar una inactivación de la acetilcolinesterasa, que es una enzima que genera finalmente una parálisis o una hiperestimulación de la garrapata que evita o que genera una nula oposición. La mitraz lo que hace es generar una activación de receptores octocominérgicos que generan una hiperexcitación y una descoordinación que finalmente conlleva a una muerte. También tenemos la cipermetrina, que actúa sobre canales de sodio dependientes de voltaje que finalmente terminan en una hiperexcitación, al igual que las anteriores mencionadas, y una parálisis final que evita la oposición también del animal, lo que reduce así significativamente la presencia de estos posibles, de estos potencialmente transmisores de enfermedades, parásitos en las producciones que se están manejando, en este caso sería bovina. También tener en cuenta que es necesario pues conocer, comprender la conducta biológica del parásito, mecanismos de acción, de las moléculas, de las sustancias que se utilizan para poder interpretar cambios que se pueden ver en las garrapatas tratadas con este tipo de químicos, tener en cuenta de que su ciclo va de 21 a 25 días. También es importante al momento de generar, por ejemplo, una fumigación, una limpieza total tanto con químicos, con biogarrapaticidas, con el que sea necesario tenerlo en cuenta para poder controlar así eficazmente la reproducción o la producción de estas garrapatas. Bueno, vamos a hablar sobre las conclusiones. Es que en las colonias de ripicéfalos respondieron de manera diferente, pues utilizando pues los tres productos. Por ejemplo,
Etioquil murieron desde el principio de las muestras, ya que su tamaño era muy pequeño. Lo ideal es que cuando utilicemos estas, que las garrapatas estén adultas, ya que van a estar repletas de huevos y de manera esta no nos dieron los mismos resultados porque no pudieron ovoposicionar las garrapatas pequeñas. Según las muestras observadas, la efectividad de las garrapaticidas no solo está pues de manera determinada, sino por su composición química, sino también por las condiciones del medio ambiente y en cuanto a esto, la biología del parásito y los antecedentes que se utilizaron. Podemos identificar que también tiene un control exitoso y se requiere una buena planificación de manera preventiva para proteger la salud y la productividad pues, del ganado. En cuanto a esto, estas son las referencias con las que nos basamos pues el trabajo escrito y las diapositivas. Feliz noche.